Antes de que inicie la reproducción del video, queremos explicarte la forma más sencilla de estar conectado las 24 horas o el tiempo que tú quieras con la comunidad de los miedofans de Miedoteca. Es muy fácil. En tu navegador escribes miedoteca.mx y te llevará a la liga que abrirá la puerta a los temas de lo increíble y sobrenatural. O también directamente en la barra de búsqueda teclea www.miedoteca.mx y listo. Aquí podrás ver todas nuestras publicaciones, entrar a las galerías, seguirnos automáticamente en nuestras redes sociales. Y lo más importante, escuchar nuestras transmisiones en vivo y toda la programación de la aplicación de Miedoteca. Esta es una página de lo insólito, lo sobrenatural y los temas que no tienen explicación lógica, pero que seguramente te interesa. Además, puedes publicar el material que quieras compartir. Porque nosotros hemos estado ahí. Espíritu de bruja. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. No, El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas. Porque conocemos de raíz a los especialistas. El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas y no es una figura cristiana. Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. La Mano Peluda, investigación. Hoy, en La Mano Peluda, investigación, en su versión extended, platicaremos de un fenómeno que ha aterrorizado a mucha gente últimamente, la posesión demoníaca. También recordaremos a la persona que tuvo la creatividad e ingenio para aterrorizar a toda una generación. Además, ¿cuál es la historia real de esa novela llamada El Exorcista? Y escucharemos el punto de vista científico de lo que representa una posesión. Esto y más en La Mano Peluda, investigación en su versión extended. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda, investigación. Desde la Ciudad de México para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Georgina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este programa en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural, porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz y les doy la bienvenida a este programa que lo hacemos justamente para ustedes y sobre todo hoy que se trata de la versión extended. Exactamente, Nacho, queremos que pues tú te conectes con nosotros a través de las redes sociales, que nos digas tus sugerencias, tus peticiones, este motivo de estar hoy juntos y que tenemos además 2 horas para hacerlo. Tenemos las redes sociales, tenemos el Facebook, Mano Peluda Investigación, Twitter, @MiedotecaMX y también el canal oficial de YouTube, Miedoteca MX. Y ya lo tenemos, vamos a usarlo, el miedofón 5518 01 93 25 5518 01 93 25 para que nos mandes un mensaje de texto, un mensaje de voz, compartas fotografías, videos, lo que quieras. La mera verdad es que estamos felices porque una vez más nos podemos conectar contigo a través de la radio abierta y estamos aquí chambeándole duro por ti. Exactamente, además recuerda que en miedoteca.mx es nuestro foro abierto también, donde tenemos la colaboración de todos nuestros especialistas que nos están dando constantemente esa información de tu interés. Hoy tenemos un programa especial muy interesante porque vamos a hablar de posesiones y también de exorcismos. A lo largo de la historia,
diferentes culturas, civilizaciones, también religiones, hablan de espíritus desencarnados que invaden los cuerpos vivos de los seres humanos, esto controlando sus propios deseos de forma física. Diferentes iglesias, entre ellas la católica, creen en la idea de la posesión demoníaca, promoviendo en cierta medida al tener sus propios equipos de investigación y especialistas en exorcismos. Incluso actualmente en el Vaticano hay cursos dedicados precisamente a cursos de exorcismos para especialistas y tener gente capacitada. Pero también hay que decir que en el pasado la Iglesia, debido a la falta de conocimiento sobre la ciencia y las enfermedades mentales asociadas, había cometido ciertos errores a la hora de exorcizar a personas que sufrían enfermedades psiquiátricas. Un ejemplo de esto es que hace siglos cualquier persona con el síndrome de Tourette u otra psicosis como la esquizofrenia se consideraban una posesión demoníaca. Con el avance de la ciencia en el área del análisis en el cerebro humano y el concepto de las enfermedades mentales, pues la posesión ha quedado ya relevada a un segundo término. Asombrosamente, incluso la Iglesia ha llegado a aceptar ciertos descubrimientos sobre las enfermedades mentales, a pesar pues de que se había rehusado a tener esta compatibilidad, Nacho, en cuestión de definir si una persona estaba poseída o no. Actualmente en este siglo XXI ya tienen incluso en el Vaticano psiquiatras que cuando una persona llega con una supuesta posesión demoníaca, primero se le hace un análisis médico y después, ya descartado entonces ya comienza la cuestión espiritual. Esto significa que, bueno, la ciencia tampoco ha podido explicar al 100% todo lo que tiene que ver con la posesión o cosas muy, muy parecidas, Gina. Y en algunos casos van más allá de toda racionalidad, ya que comentamos en algunas otras participaciones sobre este tema, Gina, que el avance de la ciencia, bueno, ha empezado a mover algunas fibras, algunas cosas que llevan a creer a las personas que tenían una rara enfermedad mental y se les hace pensar que ellos han tenido alguna posesión. Esto se ha querido desacreditar y entonces con el paso del tiempo hay algunos expertos que afirman que las posesiones han cambiado radicalmente en la actualidad. Las entidades demoníacas, Gina, utilizan posesiones para utilizar a sus víctimas en momentos puntuales, justamente para realizar una acción en concreto. Existen muchas personas que afirman haber perdido la noción del tiempo y no recordar absolutamente nada después de haber hecho una acción de violencia no natural, es decir, perdieron la cordura, perdieron la cabeza, aunque sea momentáneamente, y esto lo han llegado a relacionar con una posesión. Esto es aparte de otros actos cometidos por delincuentes o personas muy violentas por sí mismas. Recordemos, por ejemplo, el mayor logro del diablo es hacer creer a las personas que no existe. Pero con el paso del tiempo muchas personas se preguntan, ¿son reales las posesiones demoníacas? ¿Y cómo se puede saber si una persona está poseída? Esa es la pregunta, Gina. Aquí en este tema vamos a tener muy claro y vamos a definir que las fases de la posesión son 5. Hay como 5 etapas que van en consecuencia y la primera es la manifestación. En esta etapa, una persona sin ningún tipo de intención invita a una entidad que va a entrar a su cuerpo y se siente atraído por el individuo de mente más débil o de baja autoestima. También existen casos en que la entidad accede a su víctima sin permiso alguno, pero principalmente, Nacho, las personas hacen esa invocación y entonces es cuando este ser de bajo astral entra en ellas. Y fíjate que después ocurre algo que es muy común, Gina, mucha gente lo ha detectado por ahí, que es la infestación. En este nivel, el demonio empezará a utilizar a su víctima en lo que puede parecer tipos signos como demoníacos inteligentes. Entonces la entidad puede presentarse como el espíritu de un ser querido o incluso de un ángel. Él va a tratar de engañar, siempre es lo que hace, y se gana entonces así la confianza de su víctima, por lo que la entidad puede influir en la persona y finalmente tomar el control total. Algunos signos de infestación demoníaca incluyen sombras o figuras extrañas que se mueven sin ninguna explicación. Son también algunos sonidos, tal vez de pisadas o inclusive como que están cayendo líquidos que se pueden filtrar a través del suelo o las paredes
en lo que alguien describiría como un ectoplasma, Gina. Entonces, Nacho, primero es la manifestación, luego la infestación y luego sigue la opresión. Cuando una persona está bajo la opresión demoníaca, la entidad comienza a afectar definitivamente a la persona de manera psicológica, física y emocionalmente. En todas las áreas la está afectando. Este objetivo es hacer que la víctima renuncie a la lucha o a la voluntad más bien de vivir y sobre todo a su alma. Entonces, aquí es donde algunas personas incluso pueden cometer el suicidio cuando están en estas fases de la posesión demoníaca. El siguiente paso o el siguiente nivel en cuanto a la evolución que va teniendo este ser, pues ya efectivamente es la posesión. Cuando una persona llega a este nivel, se le puede llamar que está sometido. El demonio o el diablo ahora tiene el control sobre los pensamientos individuales, de las emociones y de la conducta. Cuando la víctima está siendo poseída, por lo general se escuchan extrañas voces amenazantes. Ellos la escuchan, quien lo está padeciendo, y sin embargo también se puede manifestar a través de su garganta, y los que están rodeándole, sus familiares o las personas que están tratando de ayudar, también pueden ser impresionados por un fenómeno como este, Gina. La última etapa es la destrucción de la persona, de la víctima. El único propósito de la posesión es la muerte del huésped. Cuanto más dolor y sufrimiento la entidad pueda hacer, es mucho mejor. Entonces ahí, Nacho, es cuando ya definitivamente se necesita a un exorcista. Así es que esta delgada línea entre una enfermedad mental y una verdadera posesión es muy delgadita, por eso muchas personas pueden llegar a confundirla. Nosotros que hemos tenido el contacto con personas que se dedican precisamente a hacer liberaciones, nos dicen que el del 100% de personas que la familia cree que están poseídas, solo el 3% es quien verdaderamente aloja a un espíritu maligno. Sí, no es algo muy común, definitivamente no es algo muy común, pero poco a poco estas cifras van cambiando, Gina. Esto debido a que los muchachos, las personas inconscientemente empiezan a utilizar juegos de invocación, en donde ya sabemos que se abren puertas. Lo más probable es que si tú invocas a algún espíritu, pues puede haber espíritus malos, puede haber espíritus buenos, pero yo diría que lo que siempre emerge son los peores, ¿eh? Así es que debemos tener mucho cuidado, y siempre nosotros hemos recomendado que antes de hacer una invocación, antes de meterte al ocultismo o de practicar cualquier cosa, debes estar muy bien informado, porque después las consecuencias no son nada fáciles de resolver. Hoy tenemos un programa dedicado a esas personas que nos han pedido mucho este tema, y entonces esperemos que estén junto con nosotros hasta las 3 de la mañana. Vamos a estar juntos, pero tenemos nuestras redes sociales listas para que ustedes hagan sus preguntas, sus comentarios. Para empezar, el miedofón 5518-01-9325. Donde comen 2, comen 3 y hasta 4, pero no llenan. Sabiduría en las redes. Hola, Gina y Nacho, les mando el video que les había comentado. Quiero que me ayuden, porque ahí nada más estamos yo y el niño. Es mi vecinito, estoy en su casa, y su mamá y su abuelita están adentro de la recámara. Al fondo se oye los comerciales de la tele, pero yo con el niño estaba solo en la sala jugando, y se oye una voz de una mujer que habla. Entonces quiero que me ayuden. Esa voz, al parecer yo alcanzo a oír, ellos juegan igual que mi familia, porque se lo puse a mis hermanos y es lo que me comentan, pero es una voz de una mujer que no se encontraba en ese momento conmigo, ya que les repito que yo y el niño estábamos solos, mi vecinito y yo estábamos jugando. Entonces, a ver, ayúdame a ver si no es de la misma tele, pero esa voz oye muy cerca de mí. El video dura de 1 minuto a 1:07. Nada más les mandé al último una parte, como puede haber a otras voces. A ver, espero que me ayuden. Pues Nacho, ¿qué te parece si escuchamos este audio del video que nos enviaste para que entre todos lo escuchemos? ¿Les parece? A ver, sí, suena bien. ¿Viene? Ahí fue donde pasó. Sí, se escuchó la psicofonía. Es una, definitivamente es una psicofonía. Tiene la vibración diferente, no puede ser la tele. A ver. Ahí está.
¿Escucharon? Muy claro, suena bastante claro y sí, definitivamente es una manifestación por ahí. Necesitaremos que tú nos contaras qué otros hechos han vivido en esta casa, porque no se presentan psicofonías aisladas. Debe haber antes una historia, antecedentes que ya dé un contexto de por qué están sucediendo, ya sea sombras, psicofonías, voces, ruidos extraños. Entonces nos encantaría que nos platicaras muy bien qué es lo que ocurre en este lugar. Así es importante tener todo un contexto. Vamos a repetir este audio para que ustedes se fijen qué es lo que se escucha. Al parecer sí hay un mensaje. Si te parece bien, vamos a analizarlo con más detalle una vez que estemos fuera del aire, para que podamos checar algunos niveles e inclusive cambiar la velocidad de reproducción, y eso lo haremos posteriormente, ¿no, Ginelle? Lo comentamos en la semana. Exactamente, esto va directo para el Centro de Investigación y Análisis Miedoteca. Gracias por haber confiado en nosotros y enviarnos este material, muchos comentarios, y también tenemos demasiada información, Nacho, porque hablando de este tema de posesión, no podemos dejar de hablar de un sacerdote católico y teólogo especializado en demonología que ya estuvo aquí en el programa en la época de Juan Ramón Sáenz. Vino, él es español, José Antonio Fortea, es doctor en teología por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum en Roma, y se ha especializado, Nacho, en temas referentes a ángeles, a demonios, a posesión diabólica y a exorcismos. Ha escrito varios libros, y también aquí les vamos a especificar lo que nos comenta acerca de las características que tienen los poseídos y la única forma de ser liberado de este mal. Efectivamente, el fenómeno de la posesión, siendo rarísimo, un caso de cada miles, es un fenómeno que se dé donde se dé, en el continente que sea, siempre es lo mismo y siempre presenta las mismas apariencias, el mismo cuadro, y que si una persona tiene ese cuadro, no le van a curar los psiquiatras. Esté los años que esté, la persona está condenada a sufrir esos fenómenos, y que con una oración se acababan los problemas que podían haber estado sufriendo durante tantísimo tiempo, y con medicación y con todo tipo de visitas a psiquiatras. Qué curiosa enfermedad, que comienza normalmente con un acto esotérico y que el único modo de acabarla es con unas oraciones. Yo esa es la única conclusión a la que llegué, y así lo puse por escrito. Como escuchamos, su postura ante este fenómeno lo ha llevado a encarar a especialistas de la conducta humana, pero nunca se pudo comprobar lo que él ha experimentado. ¿Es simplemente alguna obra de la sugestión o problemas mentales? Es lo que la gente se llega a cuestionar, pero ante esta interrogativa, él se manifiesta así. Yo les decía a los psiquiatras, porque tuve mucho contacto con psiquiatras a la hora de hacer esto, si me encontráis una explicación mejor, yo la acepto. Si vosotros podéis curar esto, fantástico, vais a ahorrar tiempo a psiquiatras a exorcistas de todo el mundo. Pero lo que es un hecho es que esta persona, de la que tenéis todos los informes, después de 2 años y a veces más, sin ningún fruto, ha ido a recibir esta oración especial que es el exorcismo de la Iglesia, y ha quedado liberado. Pues estos argumentos que tiene el padre Fortea están basados en toda una vida de estudio, de análisis y además de experiencias que ha tenido el contacto. Es considerado uno de los sacerdotes que está certificado, por decirlo así, para poder hacer una liberación, hacer un exorcismo. Y definitivamente, Nacho, más adelante en nuestros programas también tendríamos que hablar un poquito más de él. En aquella ocasión que lo tuvimos en entrevista y fue parte de lo que acabamos de escuchar, él aseguraba que la película del Exorcista efectivamente tenía mucho que ver con la realidad. Y fíjate que ya hablando del Exorcista, hay un mexicano que tiene que ver con esta película, que definitivamente es un clásico de la cinematografía mundial en cuestión de terror. Después de más de 40 años sigue siendo un referente, y ninguna película de este género ha podido superar a El Exorcista. Me estoy refiriendo a Gonzalo Gavira. ¿Sabes quién es él? Pues él es un mexicano y es el creador de los efectos sonoros especiales de esta película. Y él mismo nos explica cómo fue esa propuesta que él hiciera los efectos especiales del Exorcista. Me lo contó Jodorowsky, que
el director le dijo, oye, ¿dónde conseguiré alguien que me haga efectos de sonido en inglés? Porque no habla español, habla muy poquito español. Y porque ya tengo 8 meses de buscar y no encuentro, no me gusta lo que me han hecho. Y Jodorowsky dijo, tráete a Loco Gadira, ese en un día te la vuela, pero rápido. No, hombre, sí, hasta eso te la hace barato. Total, ahí voy, ya llegando ahí a la oficina de la Warner, porque yo tenía ya el boleto de avión ida y vuelta, por si no me contrataban o no me gustaba el contrato, me venía yo conmigo otra vez. Y me recomiendan con una viejita, pues muy poco español hablaba, para platicarme cómo había escrito en un libro ella de lo que le había sucedido, que un niño americano lo llevaba a su mamá, era un niño, no era niña, un niño, se lo llevaba a su mamá en el brazo y comenzó a retorcerse, a tirarse en el suelo y a hablar majadería y media, pues hasta en español habló el niño, y que se espantaba la gente de oírlo cómo estaba y lo que decía, hasta que llegó un señor, lo cargó, lo inyectaron, lo durmieron y se fue. Y allá cuando llegó la señora a verlo en el sanatorio estaba más mal, le salieron ronchas, muy feo se puso el niño. Eso me contó la viejita. Oyendo ese cuento, digo, yo lo que vengo a hacer es una película, no oír cuentos. Quiero ver de qué se trata la película, quiero ver qué voy a hacerle. Entonces, ¿cómo no? Venga, ya fui al otro día, tranquilo, a checar la película. Y voy viéndola, y caray, una mugre para mí. Pues sí, después de que le platicaron de qué se trataba la película y que aceptó hacer estos efectos especiales, sin embargo, él no le tomó mayor importancia. Pero ¿cuál crees que es el efecto que a él más le gustó? Pues creo que lo de cuando la cabeza le rueda a la muchachita, yo siempre voy adelante. Yo ya veía venir la vuelta de la cabeza y volteo y le veo al negro, a Jerry, le vi el peine, que traía un peine, y que se lo quito, rápido se lo quité, para esperar hacer el sonido de la vuelta de la cabeza, con un peine y la boca. Cuando terminó, bajó el famoso director, que estaba todo agripado, y en buen español gritó, solo un hombre en inmundo, un hombre en inmundo, quién sabe cómo gritaba. ¿Qué le gustó? Pues que el ruido de la cabeza, caray, eso fue lo que más, a mí en el personal me gustó mucho. Usó mucho mi voz para la cosa de la respiración, esto, así mire. El primer grito que se espanta a toda la gente cuando la mujer está trapeando en el suelo, que dice, fue con un bote en la boca. Pero le pedí por favor al ingeniero, al operador, que le pusiera un gramito de reverb para que se viera más raro. El timbre de teléfono también me gustó mucho, porque tenía un timbre normal. El ring, cuando él está escuchando la grabación, el amigo, la grabación, yo le puse un timbre de casa, suena doble, se oye un timbrazo, pero padrísimo, y hasta brincó el público de allá de Estados Unidos, brincó, todos me gritaban de groserías por el timbrazo. La película de películas en este género, y vamos a seguir escuchando más de esta interesante charla con Gonzalo Gavira, que él ya falleció hace algunos años, pero nos dejó esta información, estos audios que de veras son muy muy valiosos. Envidia para muchos cineastas, Exactamente, y además muchos otros que seguro los copiarán. Y cinéfilos. Exacto, Nacho. Vamos a seguir transmitiendo también a través de miedoteca.mx y estamos recibiendo todos sus comentarios a través del Miedofón, redes sociales. Pasen la voz, estamos en vivo y te queremos escuchar. Agua que no corre, hace charco. Sabiduría en las redes. Esta es una emisión de lo insólito, lo sobrenatural y lo que no tiene explicación lógica. Saludos a Orange Youth
Lascurain, que nos está escuchando, que toda la semana lo hizo. Gracias, Orange, Luis Quique Villarreal, excelente trabajo, Gina y Nacho, gracias por su tiempo y por todo lo que nos están compartiendo. Pues gracias a ustedes por seguirnos noche a noche. Beatriz Gómez, los escuché anoche, esperamos seguir adelante y aquí estoy en el Extended. Muchas gracias a Marí Arús, a Miguel Wayne, a muchísimas personas, Nacho, que están reportándose y que hoy tenemos una gran comunidad. Oye, ¿y qué tal, todos los que se unieron a nosotros ayer en la transmisión por YouTube? Estuvo genial, hubo mucha participación, me gustó, me latió y lo vamos a repetir, Gina, lo vamos a repetir muchas veces. Fue un experimento que quisimos hacer, las circunstancias nos llevaron a por primera vez transmitir por YouTube. La respuesta fue magnífica y entonces vamos a seguir trabajando. Les dijimos desde la semana pasada, desde el lunes para ser más exactos, que de acuerdo a los cambios que se estaban haciendo, nosotros íbamos a buscar nuevas alternativas. Lo estamos haciendo, ustedes nos están apoyando y sobre todo nos están teniendo paciencia en estas pruebas que estamos haciendo y eso se los agradecemos muchísimo. Y por supuesto que los seguimos invitando a que se unan a nosotros, que vayan a la página miedoteca.mx, ahí van a encontrar toda la información, las ligas, digamos que todo lo que tiene que ver con el programa y con nosotros, ahí lo van a encontrar. Inclusive también ahí te decimos cómo bajar la aplicación para que la tengas en tu celular 24 horas, imagínate 24 horas de temas de lo increíble y lo sobrenatural, leyendas, misterios, muchas cosas interesantes, Gina. Además, en la plática de anoche con nuestros miedofans surgió esta propuesta que nos pareció excelente y que la vamos a implantar, hacer la hora de Juan Ramón y esta la vamos a transmitir a través de miedoteca.mx. Les vamos a decir en qué horarios, pero esa fue una excelente propuesta que todos opinaron que sí y entonces ahora se las compartimos. Así es, Gina, y estamos hablando de una persona, un genio, yo diría un genio de los efectos especiales, que lo hacía todo en vivo, algo que ya no se da, Gina, y eso es tener mucha creatividad y además tener una agilidad mental pero impresionante. Todos sabemos que El Exorcista es una película de terror, sin embargo, el propio hombre, Gonzalo Gavira, que hizo estos efectos especiales para que nos diera miedo y que lo consiguió, ¿qué crees? Él pensaba que era una película y le dio el toque de cómico. Pues yo le hice cómico, todo, les juro que lo hice medio cómico, porque en realidad yo sabía que esa película no iba a pegar nada, vamos, que llegando a México esa no la iban a aceptar, por la cosa de la religión que existe muy fuerte aquí en mi país, y iban a ver eso, el Cristo, iban a ver las majaderías, no, eso no va a pasar en México, qué equivocada me di. Fíjate qué extraño, él hizo estos efectos pensando que era una película, pues como lo que nosotros conocemos como churro, ¿no? Que no iba a funcionar, que él lo hizo pues de una manera que no le puso un especial esmero en cuestión de que te causara terror, porque dijo, pues mejor lo hacemos chusco para que produzca algún efecto extraño, raro. ¿Y cuál va siendo la sorpresa, Nacho? Imagínate lo que pudo causar. Causó exactamente el efecto contrario. La gente quedó aterrada y apanicada después de escuchar y ver sincronizadamente las imágenes con lo que sus oídos estaban percibiendo. Ahora, además, si tú tuvieras una máquina del tiempo y fueras al futuro, eso le hubiera convenido mucho a él, porque hubiera sabido los alcances de la película. A la hora que le propusieron la paga, lo del dinero, a mí me dijeron que quieren los $20,000 o el 3% de lo que deje la película. Digo, no, esa película no va a dejar nada. Deben los $20,000, ya vámonos. No, hombre, ahorita estoy yo recibiendo dinero, porque todavía se está exigiendo. Imaginan todo el dinero que yo estuviera recibiendo. Por ni modo, yo me hice una cosa tan rara que dije, no, eso no, jamás va. ¿Quién la va a ver en México? Y en el mundo entero que sea católico no van a ver eso, no la van a aceptar. Pues al contrario, la que te aceptaron, pues qué tonto fui. Pero ni modo, muy tranquilo que vivo. Imagínate el 3% desde 1973 cada año, las regalías que se dan a nivel mundial, y él dijo, no, esto 3% de una película que no va a funcionar, mejor mis $20,000 y yo me quedo contento. Pues qué decisión tomó que no fue la más afortunada definitivamente.
Y fíjate cómo él reflexionaba que la Iglesia Católica no lo iba a aceptar. Yo les platicaba que el mismo José Antonio Fortea, él es padre exorcista y además escritor de varios libros, mencionaba que precisamente esta película era lo más apegado a la realidad que él había conocido hasta ese momento, ¿no? Imagínate qué cosas así da vueltas la vida, Gina. ¿Y a Gonzalo Gavira le habrá dado miedo participar en El Exorcista? Pues es muy interesante saber que un mexicano tuvo que ver en la realización de esta película que pues todos conocemos. Si no la hemos visto completa porque a lo mejor te da miedo acabarla de ver, sí sabemos de qué se trata y sí hemos visto al menos alguna parte, eso es definitivo. Pero a él, ¿cuánto tiempo le llevó a hacer estos efectos sonoros del Exorcista? Siempre en aquellos tiempos de un día me echaba una película por gusto y porque me trajeran mi cerveza pues me acuerdo mi do superior, me eché 3 días, porque es más, quedaron espantados de los 3 días porque me habían pagado el hotel por un mes. Se espantó el director cuando se enteró de que habían terminado. Le hablaron por teléfono, vino, yo cuando comencé, como arranqué con la película, fue feliz, fue un hombre en inmundo, y ya pues se fue, ya no supimos de él. Cuando terminé el tercer día, hubiera visto los brincos que pegaba, que no era posible, que cómo, qué porquerías le había yo hecho, de que pues se quedó mirando y ya fui otro hombre en inmundo, y me cargó, me hasta dio un beso y que hubo de gusto porque estaba ahí con su esposa, muy bonita la mujer. Ahora 3 días termino muy fácil una película. Antiguamente cuando eran las películas de aquí de México no había magnético, todo era por material fotográfico, pues me los echaba en un día y perder un ruidito. Si se me iba una puesta de un vaso o un choque de copas, automáticamente cuando terminaba el rollo me pedían que les hiciera el ruido aparte, y en un pedestal de un guay, pum, pues hacía el ruidito del choque y la puesta del vaso. Sería importante, Nacho, conocer qué significó El Exorcista para Gonzalo Gavira, así es que ¿qué les parece que lo escuchamos? Nada, no significó nada, un trabajo más, pero cuando vi el triunfo sí significó una torpeza de no saber cobrar. Pues fíjate, tú te hubieras imaginado que la respuesta sería nada. A lo mejor yo hubiera pensado, no, pues es bueno, un éxito más en mi carrera, participé en la película de películas, no sé, algo. Y él simplemente dice, pues nada, una más, una menos, nada significó para mí El Exorcista. Bueno, es que en aquel momento, Gina, no se podía saber, es más, él sospechaba que iba a ser vetada en muchos países esta película por la connotación religiosa que en aquellos momentos obviamente no se permitía, estaba muy censurado el asunto y por supuesto que esta fue una película que desató una crisis, es más, hizo una época. Recuerdo que esos comentarios de la gente que pudo apreciarla por primera vez en el estreno, que decían que había personas que justamente viendo la película, unos se salían y otros empezaban a gritar aterrados, inclusive se manifestaron algunas personas con una supuesta posesión. Además, Gonzalo Gavira formó parte de este equipo que ganó el Oscar por mejor sonido por esta película El Exorcista en 1973. Ese año fue galardonada este film por varios premios y a él le dieron un reconocimiento especial precisamente por estos efectos. Yo siempre he dicho que a mí no me lo dieron por mí, sino lo dieron por mi basura. Siempre lo he dicho, mis hijas, las americanas, Helen Davis, esa tiene el Oscar. Exactamente, y fíjate lo que son las cosas y las injusticias. En el listado oficial de los premios Oscar de 1973, su nombre no aparece. A él le dieron como premio especial y en los premios está el nombre de Chris Newman como el ingeniero de sonidos y él nos dice que él no estaba, que el verdadero ingeniero pues no le dieron nada. Pero también no se lo dieron al verdadero, al que operó todo, porque ahí le dieron eso, y eso sí,
Hagan cuenta que lo estoy mirando ahorita, con que pegó verdadero operador. ¿Y a mí qué? No les dieron nada. Nacho, una verdadera injusticia que los que trabajaron y que se esforzaron no fueron reconocidos y no pasaron en este listado oficial como los verdaderos creadores de estos efectos. Pues como diría Forrest Gump, con otras palabras, suele pasar. Obviamente él usó otras palabras que inclusive hicieron playeras, pero bueno, Gina, es que ¿quién dijo que la vida era justa? Lo interesante aquí y lo importante es que nosotros como mexicanos reconozcamos que México también tiene sus garbanzos de a libra y que inclusive todos, si quisiéramos, pudiéramos hacer algo grandioso. Y aquí, Gina, nos gusta mucho que participen y que nos den su opinión. Estoy segura que muchísimos de ustedes no sabían la participación de este ingeniero en audio mexicano, Gonzalo Gavira, y hoy Nacho, de acuerdo al tema que estamos tocando, me pareció, y a Nacho también, el equipo de producción, cuando estábamos preparando este programa, incluirlo, porque definitivamente es algo muy valioso, audios interesantísimos. Vamos a ir a una pausa, vamos a regresar, seguimos, ingresa a miedoteca.mx, también estamos en el Miedofón 5518-01-9325. ¿Volverá a la noche? Mañana te digo. Sabiduría en las redes. Agradecemos toda la participación que tienen a través de las redes sociales, del Miedofón, también de www.miedoteca.mx, muy participativos, y eso, Nacho, definitivamente se los agradecemos de corazón. Y acordamos el día de ayer, Gina, que íbamos a seguir metiendo audios de Juan Ramón para recordarlo. ¿Y por qué no lo hacemos ahorita justamente con la verdadera historia de El Exorcista? ¿Qué hay detrás de ese guión y de esa película que espantó a muchísima gente? Desde tiempos ancestrales se conoce la invasión del cuerpo y de la mente del ser humano por entidades, hechos identificados actualmente con el nombre pues de posesión demoníaca. En 1973 surgió esta película del Exorcista, que fue un parteaguas, el antes y el después de los exorcismos, de las posesiones, basada en la novela de William Peter Blatty, y vamos a escuchar en la voz de Juan Ramón Sáenz la historia real detrás de esta película del Exorcista. El Exorcista, una historia arrancada de la vida real que describe la terrible experiencia que vivió Douglas Deans, un joven de 13 años de Mount Rainier en Maryland, en los Estados Unidos. Un chico normal que le gustaba quedarse en casa escuchando sus programas favoritos de radio y televisión, pero un día comenzaron a pasar cosas extrañas en su habitación. Los cajones salían disparados, los muebles se deslizaban por el cuarto y Douglas se aislaba más y más de la familia. Los padres del chico, preocupados, lo llevaron ante los médicos, los cuales no encontraron nada físicamente anormal, pero atribuían la actitud distinta a la reciente muerte de su tía, que le había inculcado su creencia de comunicarse con los muertos y que él había intentado contactarla con la Ouija. La situación se tornaba cada vez más grave. Unos extraños y profundos rasguños surgieron en el cuerpo del chico. Algunos médicos que lo examinaron pensaron que él podría habérselos hecho. Fueron de un lado a otro en busca de ayuda, hasta que alguien les recomendó que visitaran a un sacerdote católico. Así es como llegaron a la iglesia de St. James y contactaron al padre Albert Hughes. Para ese momento la situación del chico se tornaba más difícil. Su cuarto permanecía siempre frío, la habitación vibraba y los objetos volaban por los aires. Pero lo que más les impresionó fue el extraño y drástico cambio de personalidad del joven. Él se dirigía a lo divino con insultos y con una agresión incontrolable, por lo que el padre Hughes convenció a los padres del chico, que por cierto no eran católicos. Los padres de Douglas lo ingresaron al hospital de la Universidad de Georgetown. Ahí se encontraba él, atado a una cama, y precisamente en ese lugar comenzaron los rituales de exorcismo. El padre Hughes, arrodillado y con oraciones en latín, invocaba a Dios y ordenaba al chico que fuera liberado del mal. Douglas entonces se tornaba cada vez más violento. Rompió las ataduras y con una fuerza extraordinaria arrancó un resorte de la cama con el que hirió al padre Hughes desde el brazo hasta la muñeca. El sacerdote entonces, desconcertado y asustado, se dirigió a su templo para recuperarse. En otra de las sesiones, el chico increíblemente mostraba una marca en forma de cicatriz que formaba la palabra Luis.
en la parte central de su abdomen, lo cual creyeron que se trataba de una señal. Días más tarde, la familia Deans se trasladó a la ciudad de San Luis, lugar donde había fallecido la tía de Douglas y donde también tenían algunos familiares. Se contactaron posteriormente con un sacerdote jesuita de la Universidad de San Luis. A principios de mayo de 1949, inició una larga lucha de 7 semanas. Nuevamente los médicos practicaban exámenes al chico para descartar afecciones físicas o mentales. Al ser aprobada la práctica del exorcismo por el arzobispo del lugar, es designado un pastor de 52 años de edad de nombre William Bowden, quien a su vez pide a su profesor, el sacerdote Raymond Bishop, que lo ayudara, así como también a un joven seminarista de nombre Walter Halloran, para que asistiera a las prácticas de exorcismo. En ocasiones llevaba a bordo de mi auto al padre Bowden, pero una noche después de cenar me preguntó que si lo acompañaba a un lugar y le dije que sí. Walter Halloran no sabía que estaba a punto de asistir a un exorcismo. Me encontraba arrodillado al pie de la cama haciendo oración por este joven, cuando la cama comenzó a brincar. A decir verdad me asusté, pero quedé sorprendido cuando de pronto la cama dejó de moverse y el joven se dirigía a mí diciéndome: no se preocupe. Continuamos con las oraciones y una botella de agua bendita voló por el cuarto. Del buró salió disparada contra la pared. Los dos exorcistas practicaban el ritual mientras que Halloran y la familia sujetaban al chico. Entre otras cosas, intentaban colocarle un crucifijo en la mano, lo rociaron con agua bendita e hicieron oración con el ritual de exorcismo. Durante el proceso del ritual, el chico se quejaba mucho y profería maldiciones. El agua bendita hacía que reaccionara violentamente. No quería que le rociara más. Douglas Deans cada vez actuaba más violento y era capaz de escupir de 6 a 8 metros a través del cuarto, asestando un asqueroso escupitajo en el ojo de algún sacerdote. En ocasiones el chico se dirigía a los presentes. A uno de los sacerdotes que visitaba ese lugar por primera vez, le dijo algo que nos extrañó a todos. Me sorprende verte en el infierno. ¿Cómo es que llegaste aquí? Los rituales terminaban después de la medianoche y dejaban descansar al chico. Pero al despertar, él no recordaba nada. A la tercera semana del exorcismo, el padre Bowden mencionó a los padres de Douglas que tendrían que convertirlo al catolicismo, lo que intensificó las violentas actitudes del joven y se formaban cada vez más palabras y figuras en su cuerpo. Había figuras como flechas. En una ocasión apareció la palabra infierno. Eran signos o palabras muy exactas y no se tenía que usar la imaginación para interpretarlas. Heridas largas que corrían sus brazos, sus piernas, su abdomen y pecho. En una ocasión, las manchas formaron una figura que parecía un diablo con capucha. Generalmente, al practicar un ritual de exorcismo, no se habla con el diablo. Solo se le puede preguntar: ¿cómo te llamas? ¿Y qué día y a qué hora te irás? Al preguntar eso, se le da la oportunidad de que conteste. A veces te responden y en una ocasión este ser respondió: soy Legión. Este ser parecía burlarse de los sacerdotes. En ocasiones se identificaba como Spite o el diablo. Y para probarlo mencionó: despertaré al niño, dijo, y será amable. Entonces el chico despertó tranquilo. Después dijo: lo despertaré y será horrible. El chico despertó maldiciendo. La voz se burlaba de los sacerdotes diciendo que cierta palabra debía de ser revelada antes de que el espíritu se fuera. Hasta donde recuerdo dijo esto: no me iré hasta que él diga cierta palabra y no lo dejaré decir esa palabra. A las 5 semanas, el chico se encontraba debilitado física y emocionalmente, y los sacerdotes temían por su salud, por lo que lo internaron en el Hospital Católico de los Hermanos Alexianos, cerca de la Universidad de San Luis.
En esta habitación alguien había colocado una estatua de San Miguel Arcángel, y fue precisamente allí donde inició nuevamente el exorcismo, ahora dirigido para convertir al joven a la religión católica, así que tendría que aceptar la comunión. En todas ocasiones en que el padre Bowden le ofreció la hostia, este joven se portaba muy violento y había que sujetarlo. En un momento pateó la mano del padre que sostenía la hostia y se rehusó a recibir la comunión. Después de varios esfuerzos, tomó 2 horas para que aceptara la hostia. Hasta ese momento, el comportamiento del chico no había cambiado. Los sacerdotes concluyeron en que tenían que intentar algo distinto y comenzaron a hacer un ritual en inglés y no en latín. Entonces, el chico gritó. Dijo que San Miguel estaba presente, que San Miguel Arcángel estaba ahí y lo describió. Con una voz profunda y madura, el chico dijo: Satán, te ordeno irte en nombre de Dominus, vete ya. El exorcista creyó que el chico al fin había dicho la palabra liberadora, Dominus, que significa en latín Señor. De repente, según Halloran, Douglas Deans luchó y su cuerpo se contorsionó salvajemente. El niño se puso muy violento y entonces surgió un gran ruido, como una explosión, como un estallido y una luz muy brillante en el santuario de la iglesia. Después desapareció. Entonces Douglas cayó en un sueño profundo y al despertar en forma tranquila, mencionó que había tenido un hermoso sueño donde un ángel llevaba una fuerte espada y vencía a los demonios. Entonces se volvió a dormir. El padre Bowden, ahora muerto, confirmó el exorcismo en una carta al escritor William Peter Blatty, donde decía: puedo decirte una cosa, que el caso en el que estuve involucrado fue real. No dudé entonces y no lo dudo ahora. El que el exorcismo funcionara muestra el poder de Dios, que ciertamente es más fuerte que el del diablo. Pero los escépticos hoy en día no le creen a Walter Halloran. Sus explicaciones para lo sucedido no incluyen al diablo. Muy interesante, pero todavía tenemos más información. Queremos tus comentarios. El Miedofón 5518-01-9325. Si las cosas no han cambiado es porque siguen igual. Sabiduría en las redes. Continuamos con el programa en esta emisión de lo insólito, de lo sobrenatural. Hay temas que, Nacho, tienen mucha relación con lo sobrenatural, sin embargo hay personas que se confunden y sí hay una explicación médica. Es el tema de las posesiones demoníacas. En aumento está el número de casos de personas que practican ocultismo, el aumento de prácticas esotéricas, magia, ocultismo, incluso la falta de fe hace que haya pues un porcentaje elevado de personas que se creen poseídas por una entidad demoníaca. Esto nos lo han comentado personas que están dedicadas precisamente en esta área de hacer liberación espiritual. Sin embargo, no en todos los casos aplica esta situación. Mira, Gina, esto sobre todo brinca y hay mucho debate cuando platicas con alguien que tiene un pensamiento científico, es decir, a través de la experiencia, a través del conocimiento, pueden ellos definir qué es lo que pudiera estar pasando con el individuo. Sin embargo, hay otras cosas que efectivamente no tienen una explicación lógica, pero para darte cuenta que no tiene una explicación lógica, tienes que agotar primero los otros recursos. Exactamente, motivo por el cual hoy tenemos con nosotros a Lluvia Hernández Velázquez. Ella es psicóloga clínica, especialista en adicciones con diplomados en psicología clínica y de la salud por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Es directora de una de las clínicas más reconocidas a nivel nacional en adicciones, que se llama Superadic, y hoy está con nosotros precisamente para especificarnos cuáles son las características de algunas enfermedades mentales que nosotros podríamos confundir con posesión demoníaca. Lluvia, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, gracias.
Para empezar, Lluvia, ¿cuáles son las características, por ejemplo, de enfermedades como la esquizofrenia o algún trastorno obsesivo, alguna situación que pues la gente no sabe bien, los familiares sobre todo, qué enfermedad tienen? Ok, bueno, pues la esquizofrenia es una enfermedad mental. Me gustaría comenzar explicando qué es. La esquizofrenia altera la realidad de las personas, por eso, como lo comentaban, hay veces que se llega a confundir con situaciones paranormales, ¿no? Y mucha gente pues no conoce los síntomas. Entonces, algunos de los síntomas, por ejemplo, son los delirios de persecución. Algún otro, pues el lenguaje, por ejemplo, puede ser que no sea congruente, ¿no? Que, por ejemplo, algunas veces estén hablando como lo estamos haciendo ahorita nosotros y de repente empiecen a hablar en un lenguaje desconocido. Eso llega a pasar. Otro de los síntomas también son cuando creemos que la gente nos está siguiendo todo el tiempo, nos está observando, que creemos que incluso en la televisión el comercial o la persona que está dirigiendo ese comercial se está dirigiendo exclusivamente a nosotros. Hay personas que han llegado a tal extremo que dicen, el de la televisión me dijo que matara a mis padres, por ejemplo, o que yo me cortara, o que saliera y a lo mejor le hiciera algo al vecino. Entonces, esos son algunos de los síntomas. Las personas son muy ansiosas, llegan a caer, por ejemplo, personas que padecen alguna depresión muy fuerte, llegan a caer incluso en la parte de esquizofrenia. ¿Escuchan voces? ¿Es posible que puedan escuchar por uno o por dos oídos esto que le están hablando? Sí, exactamente, sí escuchan voces. Ellos crean este trastorno, por ejemplo, de la esquizofrenia, se confunde mucho con un trastorno que era el trastorno de personalidad múltiple, cuando la persona genera varias personalidades. Entonces, ellos empiezan a escuchar voces en su cabeza, así lo describen los pacientes, donde dicen, es que tal persona me está diciendo que yo tengo que tener esta misión en el mundo, que yo tengo que decirle a la gente que está por llegar a algo y entonces yo los tengo que advertir. Y son voces que ellos creen que son totalmente reales, por eso es que se llega a confundir. Y muchas personas pues llegan a caer en cierto pánico. Hay algunas personas que sí lo creen cuando en realidad pues solamente es parte de la desorganización neurológica incluso que se está empezando a degenerar. Ok. Oye, Lluvia, ¿y esto de las voces, esa sensación que tienen estas personas de que están hablando de ellos, de que muy probablemente si vas con tu pareja se está poniendo de acuerdo con el otro? Vamos, ¿esto es una constante o llega a pasar solamente en algunos? Llega a pasar solamente en algunas personas. Por ejemplo, hay personas que se aíslan totalmente. Hay personas que ya no llegan a salir de su recámara, que empiezan a meterse mucho en las voces que empiezan a escuchar, a investigar por internet y llegan a encontrar en internet información que se creen todavía más que es verdad. No es como una constante. Hay personas en las que sí sucede que a lo mejor salen con su pareja y empiezan a decir, mira, él nos está viendo, ¿no? Mira, él te está viendo, es que esa persona nos está siguiendo, nos quieren matar. Entonces también empiezan a alterar a la otra persona y la otra persona pues lo único que hace, pues como puede ser que le crea y también entre en cierto pánico o definitivamente pues también decida alejarse de la persona. Fíjate que te hago esta pregunta porque muchas veces las personas que tienen este tipo de problema, como es una posesión, que ahorita me gustaría que me dieras tu definición de lo que la gente cree o lo que supuestamente, porque seguramente te lo han comentado, te han hablado de la posesión, ¿no? Yo creo que está poseído o algo así, pero yo te lo comentaba porque regularmente las personas que tienen este problema de posesión no platican o no dicen que la gente conspire contra ellos, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, sino que los poseídos sienten como que alguien los invade, les roba su conciencia
y es un momento en el que ellos están perdidos y es cuando emerge, por llamarlo así, la otra personalidad. Entonces ahí hay un punto que sí quería yo dejar un poquito más claro, si es que en esto también pudiera suceder algo así, ¿no? Uh-huh. Sí, por ejemplo, en el área donde yo trabajo, que es la parte de las adicciones, sí, muchos de los pacientes nos comentan, bueno, más bien la familia es la que nos llega a comentar, ¿no? Que de repente hablaba solo, que de repente empezaba a moverse, movimientos involuntarios, a lo mejor algunos vómitos, como no sé, esta película muy famosa como del exorcista, sí, síntomas muy parecidos, ¿no? Donde la persona realmente cree que se le metió algo, ¿no? Que ellos no están conscientes ni de lo que están diciendo, ni a lo mejor la parte agresiva, porque realmente cuando padecen esta enfermedad que es esquizofrenia, tiene una fuerza impresionante, uh-huh, que a lo mejor es algo que ni ellos mismos se explican. Y en el tema de las adicciones es algo que se da muchísimo. Esto, por supuesto, porque pues es la adicción, que es una enfermedad, más la esquizofrenia, que es otra enfermedad. Ah, exacto, tiene una conjunción, ¿no? Y puede ser que entonces un problema agrave el otro, ¿no? Exacto, aquí hay mucha confusión, por ejemplo, es como la parte de qué fue primero, ¿no? Si el huevo o la gallina. Aquí es lo mismo, no se puede decir con certeza que primero es la enfermedad y luego una adicción, o primero es la adicción y después la enfermedad, pero sí una puede crear la otra. Eso es algo que sin duda llega a pasar a muchas personas, ¿no? Incluso no necesariamente el tener una adicción, desde una persona que vive con mucha ansiedad, una persona que padece el trastorno igual obsesivo-compulsivo, que todo el tiempo están ansiosos porque todo esté bien, también puede llegar a caer en esta parte de la esquizofrenia. Alguien que a lo mejor vivió una experiencia muy traumática también puede caer en esta parte. Y lo más importante, Lluvia, en este caso, ¿hay algún proceso de restauración? Me imagino que debe ser física, emocional y hasta espiritual. ¿Es posible? Sí, exactamente. En la parte de adicciones es lo que nosotros trabajamos. Nosotros le ofrecemos al paciente también la parte médica, la parte física, y le ofrecemos toda la parte terapéutica, en donde se trabaja con ellos durante cierto tiempo para que ellos se vayan recuperando de esa parte emocional y vayan haciéndose más conscientes de todas las causas que está ocasionando, en este caso, pues la adicción, y prevenir que se caiga en otro tipo de trastornos, ¿no? La parte espiritual también ayuda mucho. Exacto, es lo que te iba a comentar precisamente, si la psicología y la psiquiatría en un momento dado se pueden apoyar en las creencias de la gente, es decir, a veces le hacen pensar a las personas o los hacen sentir que efectivamente su buen comportamiento o su mal comportamiento tiene que ver con una trascendencia espiritual o algo semejante. Sí, la psicología y la psiquiatría siempre pues están muy de la mano, ¿no? Porque siempre nos vamos apoyando, tanto los psicólogos como los psiquiatras, en algunas valoraciones, justamente para diagnosticar este tipo de enfermedades como la esquizofrenia. Sí, nosotros hay veces que a lo mejor los pacientes dicen, es que a mí sí me pasó, mira, yo vi esto, yo vi aquello, y Lluvia, tratamos de... Perdón que te interrumpa, tenemos que ir a una pausa y vamos a regresar. Si quieren algún comentario o una pregunta, repórtense al Miedofón 5518-01-9325. Cuando veas un pelado con cara de buena gente, es bueno. Cuando veas uno con cara de tonto, es tonto. Cuando veas uno con cara de hijo de la fregada, es un hijo de la fregada. Y cuando veas uno con cara de sinvergüenza, no le prestes. Sabiduría en las redes. Estamos recibiendo muchos comentarios y dudas, sobre todo, cuándo definir que una persona tiene un problema que tiene que ver con lo espiritual y cuando una persona tiene una enfermedad mental, una enfermedad psiquiátrica. Aquí Lluvia Hernández Velázquez, que es psicóloga clínica, nos está diciendo cuáles son las características precisamente de enfermedades como la esquizofrenia, la personalidad múltiple, que, Nacho, si te das cuenta, tienen mucha similitud con lo que hemos hablado con personas que se dedican en el área espiritual y que nos han hablado de posesiones.
Para ti, Lluvia, ¿qué consideras que es una posesión? De acuerdo a... Yo me imagino que al estar en contacto siempre con el tema de lo que mencionaba Gina, ¿no? Esquizofrenia, personalidades múltiples. ¿Tú qué consideras que pudiera ser una posesión? ¿Qué es lo que la gente piensa que es una posesión? Yo considero que la gente lo que piensa que es una posesión es cuando a lo mejor los ven que están haciendo cosas fuera de lo común, como el hablar solo, incluso hablar con la televisión, el lenguaje sobre todo, ¿no? Porque creo que esto es como muy común, que de repente se cree que de verdad están diciendo algunas palabras, pero en otro idioma. Entonces eso es como la gente que a veces dice, es que realmente está poseído, porque se mueve, habla solo, se para en las noches, dice cosas que tal vez sí han pasado anteriormente. Entonces ahí es en donde se llega a confundir y donde se cree que está poseído. Es importante revisar la parte espiritual, porque claro que ayuda, pero también es importante tomar en cuenta esta opinión de un psicólogo, de un psiquiatra que los pueden ayudar, ¿no? Ahora yo me hago la pregunta y te la hago a ti también. ¿Habrá algún psicólogo o algún psiquiatra que le diga a algún familiar, ¿sabes qué? Tu hijo, tu primo, tu pariente está poseído. ¿Habrá alguno que lo admita? Híjole, yo creo, sí debe haber alguno tal vez, pero yo creo que muchos psiquiatras y muchos psicólogos sí se dejarían llevar más por la parte científica, ¿no? Como por esta parte de todos los síntomas, creo que sí se llevarían más por la parte científica. Ok, ahora otra pregunta. Cuando alguien tiene un episodio de esquizofrenia, lo llamo episodio porque es precisamente en lo que va encaminada esta cuestión. La esquizofrenia se padece en lapsos, es decir, en un momento está bien, en otro momento no, en uno sí, en uno no, o es algo constante, algo que no se quita, porque de ahí viene algún comportamiento específico de los poseídos. Es algo que definitivamente es una enfermedad que no se quita. Es una enfermedad con la que ya la persona vive y se da generalmente desde la adolescencia. Hay casos que se han dado desde la infancia en niños de 5 años, sí. Que normalmente los niños nos dicen, es que estoy viendo a una persona, ¿no? O es que tal persona me dijo que hiciera esto. Es ahí en donde muchas veces entra la duda cuando algunos niños tienen amigos imaginarios. Sí. Pero por lo general se da en la adolescencia y es constante, es algo con lo que ya se vive. Hay adolescentes o hay personas que no se dan cuenta que la están padeciendo hasta que sucede en un brote, ¿no? Que a lo mejor un día están bien y al otro día ya empiezan a hablarte de cosas que no entiendes, ¿no? Entonces es algo con lo que ya se vive. Pero una vez que se manifiesta ya no se quita. Mira, te voy a decir por qué te hago la pregunta. Porque las personas que son poseídas, digamos que tienen una especie como de crisis. Están bien y de repente empiezan a sentirse débiles, empiezan a perder, digamos que la conciencia, y es cuando emerge la otra personalidad o el otro ser que les está invadiendo. Ahí es una de las diferencias que a lo mejor pudieran darse de acuerdo a lo que tú me estás explicando. No sé si se trate algo semejante en lo que concierne a la esquizofrenia. Sí puede ser algo similar. Por ejemplo, en la esquizofrenia, cuando está el brote, como se le receta medicamentos, sí. Entonces se va controlando y llega un momento en donde pues la persona pues puede estar tranquila y puede llevar una vida común. Pero en una persona poseída, pues es parecido, porque precisamente a lo mejor sale, como ellos dicen, ¿no? Ese demonio, y de repente pueden estar tranquilos y nuevamente vuelve a salir, ¿no? Ahora, ¿un esquizofrénico puede asumir la personalidad de otro individuo? Es decir, puede decir yo soy el demonio tal o X o Y cosas, o un esquizofrénico siempre es él. No, un esquizofrénico sí puede adaptar
la personalidad de alguien más. Por ejemplo, desde una caricatura hasta la de una persona que tal vez ya no está en este mundo, o una persona que a lo mejor hasta ellos mismos inventan una nueva personalidad. Aquí, por ejemplo, Raquel Zárate nos pregunta, ¿hay alguna diferencia si una persona escucha que le hablan por un oído a una persona que escuche que le hablen por los dos oídos? No, es lo mismo, es la parte de las alucinaciones auditivas, ¿no? Una persona puede escuchar que le están hablando todo el tiempo de uno solo y la otra persona puede escuchar que le hablan en los dos oídos al mismo tiempo y diferentes cosas, ¿no? Y de repente los vemos totalmente desesperados y enojados porque son voces que no se pueden evitar, que están todo el tiempo ahí. Ok, ¿cuál sería la razón por la que una persona que está padeciendo un ataque de posesión, una crisis de posesión, le empiezan a rezar y tiene algunas reacciones, no solamente con escuchar los rezos o las plegarias o las oraciones, sino que inclusive algún objeto que sea considerado como sagrado, divino? Bueno, ahí lo que puede estar pasando es que como muchas personas se llegan a juntar, lo que sucede es que la persona tiene ese evento en donde está diciendo cosas, en donde está totalmente alterado, y son episodios que llegan a durar cierto tiempo. Entonces, en lo que las personas tal vez están rezando, le están mostrando algún objeto espiritual, empiezan a calmarse. Y es cierto que pues también la voz de la familia o de algún ser querido pues los puede ayudar a tranquilizarse. Ok, ahora, perdón, es que ya me piqué con las preguntas, porque fíjate que me ha tocado estar presente en algunos episodios o sucesos de estos de exorcismo, en donde, por decir algo, el novio lleva a la novia para que le hagan una liberación. Entonces la chica está siendo exorcizada o liberada y de repente, de un momento a otro, cae el novio también en una especie igual de un ataque pues de esquizofrenia, o yo diría de posesión. ¿Esto sería factible también en la esquizofrenia? Sí puede pasar. Eso nosotros los psicólogos lo conocemos como algo colectivo, ¿no? Okay. Que es como estoy viendo que está pasando y yo entro en shock y también me pasa. Por estarlo viendo. Exactamente, o por estar viviendo ya tantos eventos, porque probablemente no sea la primera vez que ve que está sucediendo algo así con su pareja. Pues muy bien, Lluvia Hernández Velázquez, ella es psicóloga clínica, estuvo hoy hablándonos de estas características de la psicología en cuestión a las características más bien de personas que padecen esquizofrenia, personalidad múltiple, alguna enfermedad mental, que aquí nosotros conocemos el tema de la posesión demoníaca, pero es importante en primer paso en cualquier situación, ya sea que efectivamente sea una posesión demoníaca o que sea un problema de enfermedad mental, en todos los casos primero hay que acudir a un médico que te valore. Incluso en el Vaticano ya hace algunos años, aquí les comentamos que había instaurado el Vaticano ya esta primera instancia, recurrir a la cuestión médica para después descartarla y entonces sí irnos al lado espiritual. Le agradecemos a Lluvia, que es directora de la clínica en adicciones Superadic, que cuando hablamos en adicciones creemos que solamente es cuestión de alcohol, de drogas, pero no, también encierran depresión, neurosis, trastornos alimenticios, ludopatía, codependencia. Hay muchas adicciones que esperemos que en una próxima ocasión pues también estemos aquí con Lluvia Hernández Velázquez y nos platiques mucho más. Gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. No, hasta luego, Lluvia, que estés muy bien. Y por supuesto que ya que lo tocó Gina, antes de que te vayas, te voy a dejar picada, porque ¿sabes qué? Aquí hemos platicado sobre esos exorcismos contra el espíritu de alcoholismo, el espíritu de tabaquismo, exorcizar el espíritu de drogadicción, pero no sé a ti cómo te suene, pero a lo mejor lo podemos platicar en otra ocasión. Sí, claro que sí. Oye, ya, Lluvia, para irnos, ¿una adicción sí se puede curar? O al menos mantener libre de esa adicción.
Exactamente, una adicción es una enfermedad con la que se vive, pero por supuesto que hay una rehabilitación en donde la persona puede recuperar su bienestar y su salud. Muy bien, pues gracias por haber estado con nosotros. Si tienen comentarios, dudas, los estamos esperando en el Miedofón 5518-019325. Además, recuerden que está la página www.miedoteca.mx, que también, Nacho, sería muy bueno tener artículos de acuerdo a este tema para que nos estemos informando. Ahí van a estar. Vamos a hacer una pausa, Gina. Y regresamos. No importa cuántos favores hagas, al final te juzgarán por el favor que no hiciste. Sabiduría en las redes. Esta es una emisión de lo insólito, de lo increíble, de lo que no tiene explicación lógica y también de estos sucesos sobrenaturales en los cuales muchas personas hemos vivido en alguna etapa de nuestra vida, y también tenemos el testimonio de personas que están viviendo, Nacho, alguna situación de este tipo. Esos momentos difíciles que a todos nos pueden llegar, Gina, tienen otra connotación cuando hablamos de energías, cuando hablamos de cosas sin explicación, por lo menos que sea lógica, ¿no? Ya en días pasados platicábamos con nuestro amigo Ramón acerca de lo que ocurre cuando se junta con su esposa. Ellos, por alguna circunstancia de la vida, tienen que vivir pues separados, ¿no? Por lo menos temporalmente, y cuando se reúnen, vaya que ocurren cosas muy extrañas. Tenemos hoy a Ramón y su esposa para que nos platiquen qué es lo que están viviendo y por qué y desde cuándo es que tienen esta situación. Ramón, ¿cómo estás? Sí, buenas noches. Bien, gracias. ¿Ustedes? Pues aquí tenemos pendiente el platicar con tu esposa después de que tú hace 2 días nos relataste lo que vivían, y para hacer como un breve resumen, Ramón, ¿qué nos puedes decir? Mire, pues simplemente lo que ha pasado, lo que les comenté, pero lo más extraño es de que, como lo vuelvo a comentar, siempre que estamos juntos, siempre nos pasa cosas diferentes. Por decir así, ahorita que estamos así descansando la noche, se oye que caminan, que azotan la puerta, que arrastran las cosas, la cama nos mueven como si vibrara, como si temblara. Sí. Se la vean la cama así pues así como de ladito, así nos empiezan a zarandear. Claro. Entonces no tenemos ninguna explicación por qué siempre cuando estamos juntos nos pasa eso. Uh-huh. Bueno, simplemente ella también, por decir en las nochecitas, que terminamos de cenar, ella se baja a lavar los trastes. Yo hay veces que me tengo que estar temprano, y lo más curioso es, como les vuelvo a comentar, la subida de muerte que a mí se me presenta en cualquier tipo, porque digo que hay veces que ahora sí que oigo el zumbidito. Cuando yo oigo un zumbidito es cuando se empieza a elevar y yo ya no me puedo mover. De tanto tiempo eso ya lo tengo ya hasta controlado, no me espanto ni nada. La segunda es cuando estoy dormitiendo, sí, y de repente digo, escucho un perro como si fuera, no sé, chato así grandote, y lo siento, como me empieza a rodear mi cama, como que diciéndome ahora sí que abrazar, agarrarme, no sé qué. Y el otro, haga de cuenta que igual tengo su cama y en la puerta hay una rendijita donde se ve la luz. Tenía yo ni 2 minutos cuando yo me había acostado, cuando un hombre de negro entró por la rendijita y se echó a correr hacia mí. Se metió, fue en segundos. Yo tampoco ya no me pude mover. Digo, pasan muchas cosas siempre cuando estoy con ella, siempre estamos juntos. Okay. Pero cuando estamos en la ciudad apartada, pues no, pues andamos bien tranquilos. Aquí sería interesante saber a partir de qué fecha es lo que sucede. ¿Ustedes cuánto tiempo tienen juntos? Ya tenemos 10 años. ¿Y de estos 10 años siempre les ha sucedido o hace cuántos años? No, siempre nos han sucedido cosas cuando estoy con ella. Pues digo, ya tenemos 10 años. Le digo, siempre si se me espantan por medio de ella, le digo, pues se mete un espíritu o se le empiezo ahora sí que yo con ella solita, ahora sí que estamos juntos, y empiezo a rezarle y se va, pero pues siempre me dejan mensajes. Ok, a ver, pero ¿quién es el que canaliza? ¿A quién se le mete el espíritu? ¿A ti o a ella? A mi esposa. A ella. ¿Y te dice algún nombre? No. ¿No? No me especifica ningún nombre ni nada, porque yo ahora sí que les digo, pues ¿quién eres? Ajá.
Una vez de 10 años que hemos tenido así nada más se le metió que será el espíritu de mi abuelita, que paz descanse, que ya falleció, que fue mi madre. Sí. Que Manuel me dijo que no le llorara y que la dejara descansar en paz. Pero de ahí en fuera le digo, no me dice ni su nombre, nada, y me empieza a dejar recados, es que sabes qué, es que tienes esto aquí, es que tienes el otro acá, y te están haciendo cosas, y siempre, pues no nos quieren ver juntos. Pero ¿Tu esposa no está contigo? Sí. ¿Nos la puedes comunicar? Claro que sí. Ok. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Mónica Estrada, a sus órdenes. Mónica, tu esposo ya nos ha estado platicando lo que están viviendo. Tú, de acuerdo a lo que han tenido de experiencia, ¿a qué le atribuyes que suceda esto? Pues realmente nunca me lo he explicado porque pues son cosas muy extrañas que pues siempre nos han pasado. A mí también de pequeña me pasaban cosas así, pero realmente yo soy un poco más escéptica, aparte de que pues no creo mucho en esas cosas, pero sí me han sucedido, eso sí no lo puedo negar, pero realmente no tengo una razón o pues por qué pasan ese tipo de cosas, más estando con él. A ver, Mónica, vamos a empezar de nuevo, porque fíjate que dices que tú eres escéptica, sin embargo, la que tiene esta percepción, la que tiene esta canalización, eres tú precisamente, porque tú seguramente de pequeña viste algunas cosas que se hacían presentes justamente cuando tú estabas, algo que se te hiciera raro, alguna percepción, algún aviso. Desde que eras niña te ocurren cosas, ¿no? Sí, bastantes cosas muy extrañas. ¿Cómo qué? A ver. Por ejemplo, pues, que siempre cosas que sueño desde pequeña hasta la fecha de hoy, se cumplen muchas cosas que sueño. Por ejemplo, cuando va a morir alguien, sí, lo sueño 2 noches antes, a veces hasta una semana antes. Y siempre tiene que ser gente conectada a mi familia o amigos de mis hijos o... Sí, hasta asesinatos he llegado a soñar y resulta que son muy cerca de aquí, de donde vivimos. O sea, son cosas muy, muy extrañas. Un lazo afectivo es el que también tiene influencia en estas percepciones que te llegan. Ahora, sí, tú cuando sueñas a alguien es periódicamente, vamos, son sueños me imagino que especiales, ¿no? ¿O diario sueñas algo? No, son especiales. Exacto, ok. Son más como que ya entrada a la madrugada, porque algunas veces, o sea, es raro, porque es como, yo estoy dormida, pero dentro de eso sé que son sueños. O sea, tienes plena conciencia de que estás tú descansando y en un momento dado tú eres de las personas que pueden controlar sus sueños, ¿puedes modificar lo que ocurre en él? Sí, también eso es algo muy extraño porque de más joven, sí, siempre también he tenido insomnio, pero cuando trataba de conciliar el sueño, haz de cuenta que decía yo, pues quiero soñar esto, y parece hasta risorio, ¿no? Pero pues sí lo puedo soñar. O sea, ¿tú puedes programar tu sueño? Sí. Ok, si ¿tú has tenido soñar algo? Lo puedo soñar, pero ese tipo de cosas sí no las puedo controlar. ¿Tú has tenido...? Las premoniciones no las puedo controlar. ¿Pero cómo diferencias una premonición de un sueño normal? Porque en una premonición, sí, es como estar semidormido, no totalmente dormido, no totalmente, y aunque quisiera salir de eso, como despertar totalmente, no se puede. Sí. ¿Tú has practicado meditación? No. ¿Nunca? No. Ok. Y bueno, yo te pregunto, ¿a ti no te da miedo, no sientes tristeza, no sientes frustración cuando sabes que alguien va a morir y no se los dices? Sí, sí se siente muy feo porque pues no puedes hacer nada. Son cosas en las que no puedes controlar lo que va a pasar. Y para avisarle a alguien, pues es feo, ¿no? Porque pues no te atreves a decir una cosa así hasta que sucede. Ok, sobre todo porque no estás segura que vaya a ocurrir, o si tú dices, si va a pasar, segurísimo que pasa y ocurre. No, sí, puedo estar segura de que va a pasar, pero no sé exactamente quién hasta que pasa lo que va a pasar. A menos que sea alguien muy ligado a mí, pero mientras que sea un amigo de algún
mi hijo, de mis hijos o alguien más, no sé, algún familiar de mi marido o de otra gente, no puedo precisar exactamente, solo sé que alguien se va a morir y así pasa. Ok. O cuando veo a gente así a la cara, a veces se les ve como una cara como de, como de calavera en la cara. Cadavérica, como si sí. fuera un reflejo. Ajá, y yo sé que esa persona no va a durar mucho tiempo. No sé por qué. ¿Tú les ves los ojos, les alcanzas a ver los pómulos resaltados o cómo les ves? No te cuenta que se ve, o sea, ves a la persona normal, pero como si le pusieras, digamos, como una máscara, pero semitransparente, no sé cómo explicarlo. Sí, sí. Encima de la cara se le ve esa imagen. Ya. Entonces yo sé que no va a durar mucho, pero yo no puedo hacer nada. No. Y pues no le puedo decir a la gente porque decir esa señora está loca. No, pues no necesariamente. Lo que pasa es que... No cuento esas cosas por lo mismo. Fíjate que este programa tiene una razón de ser precisamente por hechos así, por situaciones muy semejantes a las que tú estás viviendo, por personas que tienen esta condición que tú tienes. Aquí lo único raro y lo único que se me hace muy extraño es que tú no lo aceptes, porque es como vivir con la negación. Y mientras vivas en ese estatus o en ese convenio, pues no vas a poder salir adelante, no vas a poder superar este tipo de emociones y sensaciones porque no lo quieres, digamos que trabajar. Mira, vamos a ir a un corte, no te me vayas, por favor, y regresamos para concluir con esta charla, ¿sí? Claro que sí. ¿Qué opinas de este caso que nos está platicando aquí nuestros Miedo Fans? Vamos a una pausa y regresamos. 5518-01-9325. Aprende a estar solo, porque nadie se quedará para siempre. Sabiduría en las redes. Hola, ¿qué tal? Saludos desde Mérida. Soy su amigo César Aguiar y aquí con la desagradable novedad de que ya no están en la estación, pero bueno, los que somos fieles a la mano peluda, pues somos fieles y les seguimos donde estén. Échenle ganas, bendiciones y espero que muy pronto tengan otro proyecto en radio. Cuídense mucho, bendiciones y ya saben que cuentan con todo nuestro apoyo. Saludos, cuídense mucho, estamos pendientes, no los abandonamos. Donde sea que sea, los escuchamos. Continuamos, gracias por tu mensaje. Tuvimos alguna modificación en la programación, pero recuerden que bueno, nos quedamos con la versión extended. O sea, eso no se movió, ¿verdad? No, eso no se movió en el 104.1 de FM y simultáneamente por 1500 los domingos de 1 a 3 de la mañana, es decir, al iniciar el domingo, porque hay personas que incluso nos han dicho, pues ¿cómo se les ocurre si el día siguiente es lunes? No, es cuando inicia el domingo, es decir, de sábado para domingo de 1 a 3 de la mañana. Esta no cambia, esta versión es la extended. Esta la hemos tenido ya desde hace 4 años, entonces no hay confusión en este tipo. Lo que cambió es que el programa de la 1 de la mañana entre semanas ya no va a estar. Ahora vamos a transmitir de lunes a viernes en 1470 de 8 a 9 de la noche, los sábados de 9 a 10 de la noche. Y como las peticiones pues son muchísimas, que se las agradecemos por supuesto, de que quieren seguir escuchando el programa en la madrugada como habíamos estado acostumbrados, pues vamos a estar transmitiendo a través de miedoteca.mx. Miedoteca.mx a las 12 de la noche vamos a estar para pues atender a esas peticiones y sugerencias que ustedes nos han hecho. Así es, Gina, y tenemos una llamada. ¿Sigues ahí? ¿Mónica? Sí, aquí está. Ok, Mónica, pues a ver, estábamos platicando de que, bueno, tú eres una escéptica muy particular, porque si bien es cierto, no has querido aceptar ese hecho con el que tú naciste, que tienes una percepción especial, también es cierto que reconoces que te han pasado, has tenido algunas experiencias que te han llevado a pensar que pues no todo está normal, inclusive te han llevado a la tristeza, a tener emociones pues encontradas, porque tú has podido ver que la gente como si fuera un aviso se va a morir o que la gente va a sufrir X o Y percance. Esto, Mónica, ¿no te obliga a decidir en el hecho de que necesitas controlar este tipo de situaciones? Pues sí, incluso conozco gente
pues me dicen, ¿no?, que se deben de cultivar o algo así, que se debe de aprender más para poder controlar o ayudar a la gente. Pero realmente pues no me gusta mucho, más bien no me ha gustado adentrarme en este tipo de cuestiones. ¿Te da miedo? Pues sí, la verdad sí, porque me han pasado cosas muy raras, muy extrañas, que te digo, soy escéptica, pero no puedo negar que las vi, las viví, las sentí. Y es raro, ¿no? Como dices tú, es raro porque por un lado tal vez no lo quiero aceptar y por el otro pues sé qué pasa. Uh-huh. ¿Qué es lo que más te da miedo? Pues el hecho de ver tanta gente que sé que va a morir o que va a tener una enfermedad fuerte o algún accidente, y no sé, como que se siente uno hasta culpable aunque no tengas la culpa realmente. Uh-huh. Sí, porque sientes como que tú pudiste haber hecho algo, ¿no? Ajá, y que no puedo hacerlo. Uh-huh. Sí, es muy raro. Ahora, a mí algo que me prende los focos rojos o amarillos o del color que tú quieras es el hecho de que a través de tu cuerpo se meta algo o alguien para dar algún mensaje a tu esposo o a cualquier otra persona, ¿no? Es decir, tú sirves de canal. ¿Es cierto o es falso? Sí, es cierto, y pues también eso es realmente para mí es aterrador. Claro. Cuando te pasa esto, ¿cuál es tu sensación en el momento? Pues sí escucho lo que digo, pero igual no lo puedo controlar, pero es como si estuviera otra persona dentro de mí. Uh-huh. De hecho, a veces con una voz muy gruesa, como de hombre, o sí muy feo, y me da mucho frío. ¿Has llegado a pensar en la posesión? Sí. ¿Crees que sea tu caso? Pues no realmente, yo pienso que es momentáneo, no es de siempre. Uh-huh. Han sido casos pues que se han dado por pues tiempo, ¿no? Que ha pasado, no es constante. Han sido casos raros. Ajá. Sí, muchos, pero ha pasado mucho tiempo entre uno y otro y no creo que sea posesión. Ok. Cuando te ha ocurrido esto de que alguien se manifiesta a través de tu cuerpo, ¿te ha dejado secuelas? Es decir, no has podido dormir, has tenido dolor de cabeza, ¿te has sentido mal de haber tenido esa experiencia? Sí, te deja mucho dolor en el cuerpo, como cuando trabajaste excesivamente o cuando te va a dar gripe, que te sientes el cuerpo cortado, así se siente, y con mucho escalofrío, dolor de cabeza, cansado, exhausto, te quedas así. ¿Y has podido distinguir algún aviso? O sea, vamos, pues, que tú digas, chin, ya se me va a subir o ya se me va a meter este ser. Sí. ¿Cómo es ese aviso? Empiezo a sentir un temblor muy fuerte en el cuerpo sin tener frío, primero. ¿Como hormigueo? No, temblando como cuando te quitas de frío, pero sin sentir frío. Sí. Ya hasta después me da el escalofrío, pero al principio no. Y empiezo a sentir un dolor muy fuerte de la cabeza y con ganas de vomitar, así muy raro, un malestar fuerte. Y de repente, como si cayera dormido, pero no totalmente, o sea, muy raro, la verdad muy raro. ¿Has acudido a alguna asistencia de tipo médica o espiritual? No, nunca. ¿Por qué razón? Pues porque los médicos pues me van a decir que pues soy malo, no sé, igual me mandan al psiquiatra, no sé. Y en un lugar espiritual o así, pues no me he atrevido a comentar este tipo de cosas, aunque sí llegué a acudir alguna vez por X circunstancias que me llevó una señora, sí, pero nunca comenté eso. O sea, había otras cosas que me pasaron, pero nunca llegué a comentar lo que veo en la gente o lo que sueño, ese tipo de cosas. Ok. ¿Tú crees que esto va a terminar o cómo crees que continúen estas cosas? ¿Qué piensas? Vamos, uno sabe que si, por ejemplo, tienes una muela picada y no vas al dentista, obvio es que la muela se va a seguir picando, ¿no? Hasta que la pierdas definitivamente, ¿no? En tu caso, ¿hasta dónde crees que van a llegar las cosas? Pues la verdad no tengo una idea, a lo mejor seguiré así, no sé porque a veces digo, a los que sí me he preguntado a veces, ¿se podrá cerrar ese canal para que ya no lo tenga? Yo sería feliz no teniéndolo, realmente. Porque hay cosas que, pues te digo, no puedes controlar.
Sí. No puedes controlar incluso cosas que sé que me van a pasar y no las puedo controlar. Entonces yo no veo que me sirva así como que de mucho. Más bien como que me estresa. Pues mira, yo pienso que esto se mejoraría mucho si tuvieras un poquito de intención en el sentido de aprender a dominarlo. A lo mejor no te lo vas a quitar de encima, pero sí lo vas a poder dominar y esto pudiera tener un sentido mayor para ti, siempre y cuando tú, por ejemplo, vas analizando, tuviste un sueño en que alguien se va a morir, pero no sabes quién se va a morir. Yo estoy casi seguro que en ese sueño existe la clave para que tú puedas determinar quién es la persona que pudiera estar afectada o a quién le puedes ayudar. A lo mejor no vas a evitar que muera, pero sí puedes en un momento dado darle palabras de aliento, palabras de consuelo a él, a su familia, hacerle sentir que en un momento dado pueden dedicarle su vida al Señor sin que le digas que se va a morir, ¿no? Porque sería muy grave que le dijeras, oye, es que tú te vas a morir, sería algo como que te van a tirar de loca. Pero a lo mejor si tú le dices, ¿sabes qué? Hay que ser buenos, hay que hacer cosas buenas, para que él en un momento dado pudiera cumplir esto que está ocurriendo o que va a ocurrir en santa paz, ¿no? Sí, pues sí, también. Sí, te preguntas muchas cosas. Hay veces que, pues como uno mismo no se da una explicación, lo quieres sacar, no sabes ni de dónde, o sea, no, te digo, te quedas con dudas, con preguntas, no sé, muchas cuestiones que a veces, pues, por lo mismo de que es, pues, prácticamente increíble, pues, uno mismo se queda así, ¿no? Pues, ¿Qué Mónica, hago? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué? Pues yo te aconsejo que si puedes irnos siguiendo en este programa, y aquí vas a encontrar algunas personas que tal vez te ayuden, pero necesitas tener tú la intención. Nosotros por lo pronto te agradecemos mucho que nos hayas compartido esta parte de tu vida, que yo estoy seguro que pocos la saben, inclusive en tu familia. Sí. Y te agradecemos mucho que nos hayas tenido esa confianza. Y te reitero, escucha este programa, no te pierdas la huella, porque aquí muy probablemente encuentres algunas explicaciones a lo que te pasa, ¿eh? Pues gracias, Mónica. Te pedimos que pues sigas en contacto con nosotros. La idea es que hagamos esta comunidad, que sabemos de estos temas que existen y que es real, y te agradecemos la confianza de que nos lo hayas contado. Saludos y seguimos en contacto. Muchas gracias, muy buenas noches y felicidades por el programa. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que toda la semana vamos a seguir transmitiendo por miedoteca.mx y también por la aplicación Miedoteca en el horario que ustedes y nosotros ya teníamos acostumbrado, a la 1 de la mañana. Gracias por haber estado con nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Yo también me despido. Que pasen muy buena noche. Me gustó mucho el programa de hoy porque tuvimos mucha información bastante interesante y además pudimos recordar a nuestro gran amigo Juan Ramón. Que pasen muy buena noche. Cabot.